La guerra en Israel desde ya trasciende fronteras. Ciudadanos de todo el mundo prácticamente se han visto afectados, desde lamentablemente fallecidos, rehenes que por estas horas están en manos del grupo terrorista Hamas, algunos que han logrado salvar su vida pero que esperan la repatriación, y otros que deciden sin embargo quedarse en Israel y que están recibiendo ayuda. ¿Cuál es la situación de los latinoamericanos viviendo allí en Israel? Bueno, vamos a hablar de este panorama con Mario Lev, presidente de la organización que aglutina a los residentes israelíes de origen latinoamericano, para conocer justamente su realidad. Lev, muy buenos días. Agustina Scioli lo saluda desde la Argentina. Buenos días, un gusto de estar con ustedes. Bueno, ¿cuál es la última información con la que cuentan relacionada con la situación de los latinoamericanos que están viviendo en Israel y que por supuesto se han visto afectados por la guerra? Bueno, nosotros estamos igual que todas las comunidades, pero la organización nuestra es una ONG que tiene 22 filiales, estamos en todo el país y nuestra función es ayudar a los latinoamericanos que están en Israel. Y enseguida, cuando comenzó el sábado los ataques, nos comunicamos con las filiales para que se comuniquen con nuestra gente en cada ciudad para poder brindarle la ayuda posible. Bien. Ahora, ayer, antes de ayer, se comenzó a enviar de vuelta a Latinoamérica a estudiantes latinoamericanos, a chicos que estaban haciendo cursos acá en Israel. Y varias personas también que querían volver, que eran, digamos, personal, gente que vino a trabajar a Israel, que no eran ciudadanos. Son muy, muy pocos los ciudadanos israelíes, es decir, los latinoamericanos que tienen la residencia permanente o que tienen el documento del pasaporte israelí, los que se están volviendo a Latinoamérica. Eso por lo menos son los datos que tenemos hasta ahora. ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir, digamos, para que alguien pueda acceder a la ciudadanía israelí? Bueno, en Israel existe la ley del retorno. Quiere decir que toda persona que es nieto de un judío o si se convirtió al judaísmo, tiene derecho a inmigrar a Israel. Y se hace el trámite por medio de unas oficinas, por internet, y si es aceptado, puede llegar, y se lo ayuda en muchos casos a llegar a Israel. Bien. Y pocos días, el mismo día, si es una época normal, el mismo día recibe el documento de identidad y el pasaporte lo puede recibir en una semana, en un mes puede recibir el pasaporte. Es un país que, de acuerdo a la ley del retorno, cuando se creó el Estado, todos los judíos tienen derecho a vivir en Israel. Bien. Bueno, ustedes están asistiendo entonces a los latinoamericanos en cuanto a la situación de los rehenes. Ayer hubo una confirmación, hoy hubo una actualización. En realidad se hablaba ayer de 155, era el dato que aportaba el ejército israelí, y hoy se actualizó a 199 rehenes. ¿Ustedes saben cuántos de ellos son latinoamericanos? Se habla de 16 latinoamericanos rehenes. Claro. Y tenemos que ver bien, es decir, hoy ya está más registrado, ya se conocen las familias, se visitan las familias, el gobierno los atiende y tratamos de darle el mayor apoyo posible. Aunque acá la situación va a ser para largo, no va a ser muy fácil liberarlos, porque sabemos quién es el enemigo, y bueno, va a ser unas tratativas muy, muy largas. ¿Ustedes Eso es seguro. están en contacto con esas familias de quienes han sido tomados como rehenes? Sí, se está en contacto, estamos en contacto, desgraciadamente, también con las familias que perdieron a sus hijos o los padres en la guerra, y se los visita. Y bueno, saben que cuando fallece un judío, en el entierro tiene que haber por lo menos algo que se dice minyan, 10 personas, 10 hombres tienen que haber. Y había un inmigrante que no tenía familia y pensaron de que no van a poder llegar a tener los 10 hombres. Se publicó en las redes sociales, llegaron 15.000 personas. Claro. Dicen que la ciudad estaba copada con coches de gente que quería venir y apoyar a la familia. Claro. Bueno, tenemos muchos casos así. Y en algunos casos, desgraciadamente, que por ejemplo una señora brasilera con la hija falleció, pero muchos fallecieron jóvenes en un lugar que era un camping donde había un show, donde había 3 noches de fiestas Claro, el festival de música, festival, ¿no? Claro. Y la señora esta falleció, la única hija, está sola en Israel,
y nos pidió que le ayudemos porque quiere volver a Brasil. Por supuesto que estamos haciendo todo lo posible por solucionar los problemas que tiene de la casa, de los muebles, de las cosas que tiene y por supuesto los gastos y todo para que pueda volver a Brasil. Claro, eso quería consultarle, es decir, dependiendo del caso, por supuesto, no es lo mismo alguien que ha perdido un familiar, otros que quiere retornar a su país de origen, a quien está de manera temporaria por algún trabajo, quien está de manera permanente, pero ha tenido que abandonar su hogar, su casa. ¿Cómo se coordina la ayuda? ¿De qué manera ustedes los ayudan? Bueno, primero, la ayuda más fuerte es del Estado, por supuesto. Ujú. Ahora, toda la gente del sur, nosotros ayer, por ejemplo, fuimos a repartir juguetes y golosinas a chicos que estaban en un hotel. Sí. 150 familias de la Franja de Gaza, que estaban en un hotel en Jerusalén. Ujú. Hay en 3 hoteles familias así. Y nosotros tratamos de ayudarlos. En general los ayudamos a todos, no hacemos una distinción. Pero por supuesto que hacemos también cosas para los latinoamericanos. Por ejemplo, sabemos que hay familias que tienen, gente mayor que tiene miedo de salir por si llega a sonar la alarma y están en la casa. Entonces les hacemos llegar canastos de alimentos, productos de farmacia, remedios si es que necesitan, todo Claro. el apoyo que puedan recibir la gente nuestra que sabemos que pueden tener algún tipo de necesidad. Y el gobierno lo que está haciendo es sacar a la gente que está en la zona de frontera y llevarlos a hoteles a cuenta del Estado. Ujú. Y ver, ahora ya se empieza a ver cómo se va a empezar a reconstruir las casas, las viviendas, las zonas donde van a poder vivir una vez que pase esta guerra. La Lo mismo, situación, pero lo mismo está pasando ahora en la frontera del norte. sí. Están hablando que 4 kilómetros de la frontera también la gente tendría que dejar la zona para, por, si en algún momento llega a haber alguna intervención del Líbano o de Siria en el norte del país. La situación más crítica se ha visto en el sur del país, donde justamente están establecidos los llamados kibbutz. ¿Dónde se suelen alojarse, establecerse en realidad los latinoamericanos que van a vivir a Israel? Bueno, después de la creación del Estado, muchos de los latinoamericanos venían a los kibutzim, a formar algún kibutz. Incluso hay kibutzim, el kibutzim es el plural del kibutz, Sí. que la mayoría o toda la población era latinoamericana. De a poco empezaron a entrar inmigrantes de otros países o israelíes que querían estar en esa zona, en esos lugares. Era una zona pastoral, una zona hermosa, un lugar muy, muy lindo. Ujú. Y ahí en el sur la verdad que hay varios kibutzim que son de latinoamericanos, de brasileros, Claro. como Borjay, pero la verdad que hoy en día los latinoamericanos que vienen generalmente prefieren ciudades más grandes. Hay, Ujú. en el centro del país hay ciudades como Ranana, Corzaba, en el norte, Naharía, hay lugares que son preferidos hoy por los latinoamericanos. Natania, que son zonas muy lindas con playas, o Ashdod, Ashkelon. Bueno, hoy están bajo los Qasamis, bajo los cohetes, pero son zonas muy, muy lindas, muy modernas para vivir, zonas muy tranquilas, si es que nos dejan vivir los Claro. guerrilleros, los palestinos. O sea que en la zona de los kibbutz, digamos, en el sur del país, probablemente ya haya varias generaciones de latinoamericanos desde que se instaló uno de los primeros referentes de cada familia, ¿verdad? Sí, por supuesto. Hoy en día generalmente son los hijos, los nietos que Claro. están. Generalmente acá en Israel, por ejemplo, los kibutzim, una familia que se integró en el kibutz, digamos, en los años 50 y recibió una casa pequeña, de a poco fueron agrandando, Ujú. tuvieron hijos. Ahora, si un hijo quiere quedarse a vivir en el kibutz, tener a la familia, le dan un terreno más y le construyen una casa más. Claro. Y bueno, hoy ya se construye de lujo, ya son lugares que tienen empresas grandes Ujú. trabajando y bueno, es otra cosa, otra situación y la verdad que es una zona muy próspera, muy linda, la gente quiere ir a vivir ahí y muchos de los que están hoy en Jerusalén o en Tel Aviv, en los hoteles, dicen que ellos van a volver, ellos quieren construir de nuevo sus casas en el sur, en la Claro. zona esa, están acostumbrados a esa vida. En función a este sentimiento nacionalista, ¿no? Que se genera a quienes en realidad son inmigrantes. ¿Por qué eligen Israel? ¿Por qué eligen a Israel Sí, los inmigrantes? sí. Hay varios motivos. Es decir, algunos son sionistas, lo llevan como el movimiento sionista, el movimiento de liberación judío, otros por cuestiones de religión, otros porque quieren darle una buena educación a sus hijos,
que quieren vivir en un país del primer mundo, no quieren pasar la inseguridad que hay en muchos países latinoamericanos, Claro. la inseguridad económica de los países latinoamericanos. Acá, chicos, yo veo los hijos nuestros, cómo triunfan, cómo adelantan, cómo hacen empresas, cómo salen adelante. Es decir, yo tengo 2 hijas que empezaron conmigo en un principio, cuando empecé con un negocio, yo me dedico a la gastronomía. Hoy ellos tienen redes de restaurantes, son propietarios de redes de restaurantes. Y Claro. bueno, una hija que estudió estudios latinoamericanos, hoy con 49 años se recibió de abogada también. Es decir, acá hay una serie de posibilidades, es un mundo aparte, es una cosa que impresionante las facilidades que se dan. Por otro lado, estamos cerca de Europa. Y acá están acostumbrados a hacerse una escapada a Europa. Acá es un chico estudiante, trabaja como mozo en algún lugar, junta un poco de dinero y al poco tiempo ya se va a visitar a los padres a Latinoamérica, Claro. por las posibilidades que les da el país. Entonces atrae mucho a la juventud y después los padres siguen a los jóvenes, siguen a los hijos que se radican acá. La semana pasada, entre tantas entrevistas que realicé, me tocó hablar con una mujer venezolana que estaba embarazada, a punto de parir ya. Era su segundo hijo y el primero había nacido en Venezuela, en medio de todas las falencias que son de público conocimiento, ¿no? En función a las catástrofes que se viven en Venezuela. Y ella me decía, por supuesto, nunca hubiera imaginado que el nacimiento de mi segundo hijo se iba a dar en estas condiciones, pero aún así yo elijo Israel, y si lo tengo que comparar con las falencias que yo sufría en Venezuela, yo elijo firmemente esta tierra. Y vivía en Ashkelon, que era es uno de los sitios, de hecho, que ha sufrido los mayores destrozos. Así que por eso yo le preguntaba por ese sentimiento nacionalista que desarrollan los inmigrantes que se establecen en Israel. Bueno, es así. Aparte ven la ayuda que se le da. Es impresionante. Hoy en día están diciendo de que no junten más comida porque la van a tener que tirar, porque no hay a dónde llevar tanta comida, tantos regalos. Entonces empezaron a dar cosas para darles a los soldados, ropa, todo tipo de cosas que les pueden ayudar, los cargadores para los celulares, porque si están en el campo no tienen cómo conectarse, entonces dar cosas más importantes. Y ven la solidaridad que hay, ven cómo se los atiende, cómo se los ayuda. Acá, por ejemplo, una familia tiene 4 o 5 chicos y la señora tiene que tener familia. Es muy común que las vecinas, que las amigas van a cocinar y van a cuidar a los chicos de ellos. Claro. Es muy común eso acá en Israel. Entonces es otro sistema, es otra mentalidad, es otra forma de ayudarse unos a los otros y bueno, eso es lo que nos da la fuerza, lo que nos da la seguridad de seguir adelante. Mario, ¿usted está en contacto con los operativos, digamos, que hay de repatriación de los latinoamericanos? Yo, es decir, me interesé un poco con la embajada para ver, porque se hablaba de que había muchos que querían volver y queríamos saber de qué se trataba, porque no pensábamos que podía haber tantos latinos que vivían acá en Israel que querían volver. Entonces nos dimos cuenta que son estudiantes prácticamente la mayoría. Sí, estudiantes gente que estaba están de acá visita, en forma, ¿no? De turismo también. Claro, haciendo cursos, gente que está haciendo una especialidad en un hospital, por ejemplo, Claro. un peruano, un colombiano que están haciendo especialidades y bueno, ellos prefieren en este momento volver y después regresar, quizá cuando se termine todo. Entonces, vimos y tratamos de ver cómo se ayuda, cómo se puede dejar que el que quiere volver tiene que volver porque tiene que estar tranquilo, no todos pueden llevar el peso de lo que está pasando. Sí. Y bueno, eso es importante. En Ashkelon yo le puedo decir que yo tengo gente amiga y me llaman todos los días y todos los días con una sonrisa y me dicen, bueno, lo importante es estar cerca del refugio, tener en el refugio todos los que nos gusta tomar, comer y quedarnos ahí hasta que termine, y cuando termina salimos. Si pasa algo, desgraciadamente, puede destruirse la casa o parte, pero el refugio va a quedar y ellos van a quedar en vida. Entonces es importante escuchar lo que dicen las informaciones. Hoy en día está muy, muy adelantado. En una época, en las guerras anteriores, el servicio de inteligencia nos mandaba por televisión o en las radios diciendo dónde podían caer los misiles. Claro. Después decían en qué ciudad. Claro. Ahora dicen en qué barrio. Claro. A mí hace 3 horas me sonó el teléfono porque cayó un misil en Jerusalén, pero en el barrio mío. No caía en todo Jerusalén.
Entonces sonó el teléfono de la zona, la gente que está en esta zona. Entonces uno, si se cuida, es decir, no va a tener mayores problemas. En cuanto a la situación de los kibbutz, digamos, no hay todavía una fecha estimada para el regreso de la gente, aparte muchos de ellos, en muchas casas donde la destrucción ha sido total. Claro. Aquí, bueno, en distintos enviados especiales que hay que tienen la posibilidad de recorrer alguno de los kibbutz, como yo decía, no ha quedado prácticamente nada en pie y todavía están rescatando los cadáveres, ¿no?, de algunos de los kibbutz. Así que en ese sentido, la gente que ha tenido la suerte de salvar sus vidas se encuentran refugiados en hoteles, en casas de familiares, en casas de desconocidos, pero que han abierto las puertas de sus casas, ¿no? Sí, el gobierno ya comenzó a ver cómo se va a poder empezar a solucionar el problema, construir el problema. De la parte del Ministerio de Economía ya se están visitando las zonas, se visita casa por casa, familia por familia, y se decide qué suma necesitan para poder volver a construir la vivienda que tenían. Es decir, por lo menos llegar al mismo nivel, y eso el gobierno les va a pagar para poder construir las viviendas nuevamente. Pero primero tenemos que terminar con la guerra porque no podemos mandar gente al sur, aunque hay empresas que ahora, por ejemplo, hoy anunciaron que en el lugar más grave que hubo, hoy empezó a funcionar de nuevo una imprenta muy, muy grande que tienen en el kibutz, y dijeron que ellos no pueden permitir que esté todo parado, y empezaron a construir y a abrir las empresas. Tratan tratar de vivir un poco más en forma natural. Mario, muchas gracias por este contacto con nosotros, por el trabajo también que realizás, en este caso por los latinoamericanos, en medio de tanto dolor y sufrimiento. Un gusto para mí, y sigan adelante informando en la forma que lo están haciendo. Muchas gracias. Hasta luego.